¿El horror cósmico es nihilista? Es una pregunta que muchos se han hecho al sumergirse en los mitos de Cthulhu, en las páginas de Lovecraft, o simplemente al contemplar la inmensidad del universo y sentir cómo la piel se eriza sin una amenaza concreta. Solo la presencia muda de lo inconmensurable, porque el horror cósmico, más que monstruos o fantasmas, habla del abismo real, ese que no está en la oscuridad de un cuarto, sino en la vastedad infinita del cosmos, y también dentro de uno mismo. Para responder, debemos sumergirnos no solo en lo literario, sino en lo filosófico. Debemos preguntarnos, ¿qué es el nihilismo? ¿Qué papel juega el ser humano en el universo de Lovecraft? Y sobre todo, ¿puede existir horror sin esperanza? Cuando hablamos de nihilismo, hablamos de la negación de sentido, de valor, de propósito. Es la visión filosófica que afirma que nada tiene significado inherente, que no hay moral objetiva, que el universo no responde a ningún propósito último, y que, en consecuencia, toda búsqueda de sentido es en última instancia una ilusión. Si esto ya parece aterrador, el horror cósmico lo lleva al extremo. H.P. Lovecraft, el padre del horror cósmico, no era solo un escritor de cuentos de terror, era un pensador, un pesimista racional, un escéptico radical, un hombre que miraba al universo y veía un lugar frío, indiferente, inabarcable. No un infierno, sino algo peor, una maquinaria sin alma, sin moral, sin dirección. En su correspondencia, Lovecraft hablaba abiertamente del insignificante papel del ser humano en la vasta maquinaria cósmica. Y esta idea impregna toda su obra. No hay redención, no hay castigo, no hay justicia cósmica, solo el caos, el azar y el abismo. Los dioses de Lovecraft no son dioses en el sentido teológico. No aman, no odian, no juzgan. Son fuerzas, tan grandes, tan antiguas y ajenas, que simplemente no pueden comprendernos. Azathoth, el caos nuclear, es el centro del universo, pero es ciego, idiota, y danza eternamente al sonido de flautas demoníacas. Es el antidios, una fuerza creadora que no piensa, que no planea, que no sabe que existe. Cthulhu, uno de los más icónicos de los mitos, no es un villano. Es una entidad dormida, cuyo despertar no es una adivinanza por maldad, sino por indiferencia. Su resurgir no destruye el mundo por castigo, sino como una consecuencia inevitable, una tormenta que no se puede razonar ni detener. Es aquí donde la pregunta resuena con más fuerza. ¿Hay lugar para la esperanza en un universo así? ¿O todo lo que queda es rendirse al sinsentido? A primera vista parecería que sí, que el horror cósmico es profundamente nihilista, que leer a Lovecraft es sumergirse en un mar de desesperanza. Pero hay otra forma de mirarlo, y aquí es donde la filosofía entra en juego. Lo que Lovecraft propone no es tanto un nihilismo absoluto, sino una forma radical de realismo cósmico, un punto de vista que elimina el antropocentrismo y nos obliga a vernos como realmente somos, una especie insignificante en una mota de polvo que gira en la oscuridad. Esta visión puede ser devastadora, pero también puede ser liberadora. El filósofo existencialista Albert Camus decía que el primer paso hacia la libertad es aceptar el absurdo, aceptar que el universo no tiene un sentido objetivo, y aún así seguir viviendo, elegir crear tu propio significado. Quizás el horror cósmico en el fondo no quiere que te rindas, sino que mires al abismo y digas, lo sé, y aún así sigo aquí. En un universo donde no hay destino, ni propósito, ni Dios, tu decisión de amar, de crear, de resistir la locura, aunque sea un grano de arena en la eternidad, es un acto heroico. Cuando los protagonistas de Lovecraft descubren la verdad, a menudo caen en la locura, no pueden soportar la vastedad de lo que han visto. Pero tú, lector, espectador, jugador, sigues aquí, sigues leyendo, sigues pensando, sigues haciendo preguntas. Y eso no es nihilismo, eso es resistencia, es rebeldía, es la chispa del fuego humano enfrentándose a un universo sin rostro. Así que el horror cósmico es nihilista. Sí, y Number es nihilista en su premisa, pero no necesariamente en su conclusión. Nos muestra un mundo sin sentido, sin centro, sin consuelo,
pero nos entrega la posibilidad de mirarlo de frente, de asumir nuestra pequeñez no como condena, sino como desafío. Y en ese desafío, en esa conciencia lúcida, hay belleza, hay verdad, hay humanidad, porque quizás el verdadero horror no es que no haya sentido, sino que lo haya y no seamos capaces de comprenderlo. Y si ese es el caso, el horror cósmico no es solo un género, es una filosofía, una manera de mirar al universo, una invitación a perder el miedo y abrazar lo desconocido. Y entonces nos quedamos con la pregunta: ¿qué hacemos nosotros, frágiles criaturas de carne, frente a este universo descomunal, impersonal e incomprensible? Somos seres hechos de polvo de estrellas, sí, pero también somos conciencia atrapada en un grito mudo, inteligencia que flota en un océano que no sabe que existimos. ¿Y si ese mar fuera el verdadero abismo? No el infierno, no la muerte, sino la absoluta indiferencia de un cosmos que no nos contempla, que no nos piensa, que no nos odia, porque ni siquiera nos reconoce. Y sin embargo, aquí estamos, pensando, soñando, preguntándonos si ese pensamiento tiene algún sentido cuando todo lo que somos cabe en un suspiro cósmico, en una chispa fugaz entre la nada y la nada. La mayor mentira que nos contaron, y la que aún muchos se repiten para dormir, es que el universo tiene un propósito, que nuestra existencia está alineada con un plan, que hay justicia, moral o destino escritos en las estrellas. Pero el horror cósmico se ríe de esa ilusión. No nos ofrece monstruos que castigan, ni demonios que seducen, ni redención tras el sufrimiento. Nos da algo mucho más honesto, nos da vacío, y en ese vacío hay verdad. Porque solo cuando aceptamos que el universo no nos debe nada, que no hay un gran guión que seguimos, que el telón no caerá entre aplausos celestiales, solo entonces somos verdaderamente libres. Libres para decidir quiénes somos, qué valoramos, a quién amamos, por qué luchamos. En medio del absurdo, la conciencia se convierte en resistencia, y cada pequeño gesto, una canción, una caricia, un acto de compasión, se vuelve un acto subversivo frente al caos. Es ahí donde el horror cósmico deja de ser nihilismo ciego y se convierte en un espejo negro, uno donde podemos mirar lo que realmente somos, no dueños del universo, sino centinelas del misterio. Quizás eso es lo que Lovecraft quiso decir, más allá de sus miedos y pesadillas, que no hay consuelo, que no habrá respuestas, que lo más sincero que podemos hacer es mirar hacia las estrellas, saber que no responderán y aún así seguir buscando. Tal vez nunca conoceremos los nombres reales de los dioses que duermen entre las dimensiones. Nunca sabremos si Azathoth sueña con mundos o si Cthulhu recuerda a uno de aquellos que le rezan. Tal vez nunca podamos entender qué late detrás del velo. Pero el simple hecho de que queramos entenderlo, de que formulemos la pregunta, nos convierte en algo sagrado, en algo trágicamente humano. Así que no, el horror cósmico no es puramente nihilista. Es una danza incómoda entre el vacío y la conciencia, entre la verdad y la locura. Y ahí, en ese filo, es donde nace su poder. No en el miedo, sino en el reconocimiento de que, a pesar de todo, seguimos mirando al cielo. Porque aunque sepamos que el abismo no responde, alguien debe quedarse en la orilla para escuchar. Y tal vez, solo tal vez, la oscuridad también escuche. Gracias por quedarte hasta el final. El universo es vasto y las estrellas no tienen alma, pero tú sí, y eso quizás es todo lo que necesitas.